contacto directo. Buenos días y gracias por la invitación. A ver, antes de entrar al tema del contenido del proyecto, el presidente de la República advirtió que si no se aprueba esto en la Asamblea, él lo va a someter a consulta popular. Pero de acuerdo con la Constitución, ¿se puede aprobar una ley por consulta popular? ¿Qué dice la Constitución sobre la formación de las leyes y sobre la aplicación de la democracia directa? Bueno, la ley especifica cuáles son los pasos que el único órgano que crea leyes puede dar. Es decir, primer debate, segundo debate, que vaya a manos del Ejecutivo para el veto parcial o total. Habla de la participación directa y dice que los ciudadanos también pueden presentar iniciativas para reformar leyes o derogar leyes ante la Asamblea Nacional. Y que si esta no la aprobara en 180 días, el caso, por ejemplo, del proyecto que presentamos para combatir a la delincuencia, la Asamblea no lo aprobó en 180 días, entraría en vigencia. Pero dice que también, si la Asamblea no lo conoce, que este proyecto de iniciativa popular también puede ser sometido a consulta popular si es que es ignorado prácticamente por los órganos respectivos. El proyecto, pero de iniciativa popular. Ahora dice que el presidente de la República puede someter a consulta popular reformas constitucionales, es obvio, dice a través de referéndum, pero y sobre cualquier tema, no dice ley, tema, igual que los gobiernos autónomos, igual que la ciudadanía. Esto, si el presidente... Pero si fuera así, él hubiera sometido a consulta popular la ley de comunicación. Pues. Temas es como lo que sometió a la ley de comunicación. ¿Quiere usted una nueva ley de comunicación que contenga esto? Pero no puso la ley tal cual como él la pudo, si es que hubiera tenido la facultad, ponerla para que la gente le diga la ley sí entre porque no lo permite la Constitución. Exactamente. Consultó a la gente si eso era lo que quería, que si quería que la Asamblea apruebe una ley en ese sentido. Y la gente se pronuncia sí o no. Y es la Asamblea quien termina haciendo la ley. Pero aquí hay una cuestión de fondo y es el proceso electoral. El presidente habla de un código de ética que tiene una gran diferencia con el que presentamos nosotros. Él quiere un código de ética para sancionar a los legisladores que lo ofenden a él. Es su vanidad, su ego o lo que él llama su majestad en el poder. Nosotros proponemos un código de ética para sancionar a los asambleístas que ofenden a los votantes, a los ecuatorianos. Ahora, pero también una cosa, él tampoco podría presentar un proyecto de ley que afecte la inmunidad parlamentaria, porque eso es una garantía fundamental y requeriría reformar la Constitución. Eso sería o sea, que si él pregunta, ¿usted quiere que se dicte una ley de un código de ética? No puede reformar la ley y la Constitución, es obvio. No lo puede hacer. Puede preguntar, ¿desea usted que se forme un comité de disciplina? Como en efecto está en el código que estamos presentando, entonces la gente puede decir que sí. Y la Asamblea tiene que formar un comité de disciplina para sancionar a los legisladores. Pero es la Asamblea la que dicta. Es la Asamblea finalmente la que... Y si no lo hace la Asamblea en uno de iniciativa popular, podría ir a conocimiento de la gente a través de consulta. Ahora, pero el proyecto presentado por usted con el apoyo de varios legisladores justamente se refiere en la exposición de motivos a la fraudulenta contratación de asesores, a la vinculación de asambleístas con terroristas internacionales, a la concesión de amnistías a violadores, a camisetazos, en fin, abstención de fiscalizar cuando hay informes de Contraloría. Y sobre eso la asambleísta Rosana Alvarado comentó aquí lo siguiente, veamos. Una buena alternativa que el planteamiento sea de la Asamblea Nacional. Pero también, Alfredo, dándonos un baño de verdad. Aquí la asambleísta Cintia Viteri y los asambleístas de Madera de Guerrero o del Partido Social Cristiano que primero devuelvan los cuerpos de los hermanos Restrepo y de todos aquellos que fueron torturados en la gobernación del Guayas. Que diga el Partido Social Cristiano con nombres y apellidos quiénes son los responsables de esa tortura, de ese terrorismo de Estado. Ahora que ella está hablando de asambleístas asociados a grupos irregulares o que tienen algún tipo de nexo con grupos irregulares o terroristas, dice ella. El terrorismo de Estado o nos va a convencer el Partido Social Cristiano después de que está enterrado el gran torturador del país, León Febres Cordero, que ellos no tienen ningún otro tipo de responsabilidad. ¿Cuál es su réplica, doctora? Esa es otra perla del asambleísta Alvarado, ¿no? La primera fue decir que ella no sabría qué hacer con los hijos del PRE. Ahora pretende que yo responda por un gobierno que se inició cuando yo estaba en el colegio. Es graciosa, sí, graciosa cuando no se altera tanto. Ella sí podría responder, por ejemplo, porque es durante su gobierno, y ella es asambleísta de este gobierno, ¿dónde está el padre del ministro Glass, acusado de violar a una niña y embarazarla? Eso sí nos podría responder el asambleísta Alvarado, pero difícil. Ahora recuerdo que ella fue quien liberó al violador de una niña en la asamblea con su voto, así es que yo me imagino que en cuestión de violaciones de niños, ella guarda absoluto silencio y además protección absoluta al violador. Ahora, volviendo al tema que es el código de ética,
el presidente de la República virtualmente centraba el tema de este proyecto de código de ética. Veamos qué fue lo que dijo exactamente al respecto. Ustedes saben que hay asambleístas acusados de triple asesinato, falsificación, etcétera. Ustedes saben que hay asambleístas que no compraron bases de datos y firmas falsificadas, no por sobra de ética, sino por falta de plata, porque no tenían la plata. Ustedes saben que hay hijos de ladrones lunáticos que creen que mientras más insultan, más valentones son, ¿no? Esa es la cobardía disfrazada de valentonada. Si es que yo cometo un delito de tipo penal, yo veo que hay cierta convalescencia en la justicia. Ya hay 2 legisladores que están, en este caso, a centímetros de ser llevados a un juicio, y me parece que no han tenido que pedirle permiso a la Asamblea. A ver, aquí hay 2 cosas. Primero, ¿a cuántos asambleístas se está enjuiciando penalmente sin autorización 3 de la Asamblea? Y luego, ¿para qué es que realmente se necesita un código de ética? Bueno, los enjuiciados tengo entendido que son 3, si mal no recuerdo. Y se necesita un código de ética justamente para sancionar a los asambleístas que cometen actos de corrupción. Y entre esos, por ejemplo, un asambleísta que tuviera sentencia ejecutoriada sobre un delito común, ni siquiera, según el código de ética que estamos presentando, pasaría por votación, sería destituido inmediatamente. El asambleísta que se cambia de camiseta a través de prebendas que recibe de parte del gobierno por contratitos, que de repente el hermanito resulta contratado por el gobierno, la esposa o un familiar, fuera. El asambleísta que tiene contratos con el Estado, inclusive para los medios de comunicación que ha manejado, maneja, fuera. El asambleísta que libera violadores de niños a través de amnistía, que la amnistía es solo para delitos políticos, fuera. Los asambleístas que tienen relación con grupos subversivos, o los asambleístas que impiden en la Comisión de Fiscalización, inclusive con informe de Contraloría parcial o total, la fiscalización de ministros corruptos, fuera. Los asambleístas que faltan consecutivamente a 5 sesiones sin justificación, fuera. Los asambleístas que cometen actos de corrupción de cualquier tipo son sometidos tanto a suspensión como a destitución. A lo mejor es el baño de verdad que necesitamos, pero que se apruebe dentro de la Asamblea y que la ola lleve a quien se deba llevar. El tema es, señor Pinargote, que justamente son los asambleístas del país los que no quieren aprobar un código de ética dentro de la Asamblea. El presidente lanza su iniciativa, nosotros recogemos el guante y lo hacemos real, presentamos un código de ética con un comité de disciplina para poder sancionar a estos asambleístas, inclusive a quien haga de presidente de la Asamblea, o el presidente o quien haga de presidente de la Asamblea que violente procesos durante las sesiones del Pleno. Ahora, pero ellos no quieren. En este comité de disciplina usted propone que sea integrado por un representante por cada bloque, como ha sido siempre, pero eso es contrario a la filosofía de Alianza País, que todo se lo da a la mayoría. No, acá es esto va a ser vetado por el presidente. Si se aprueba ese proyecto de código de ética, va a ir donde el presidente. Él lo va a vetar y lo va a cambiar. Mire, aquí está, Alianza País está contra la pared, digamos. ¿Y por qué contra la pared? Porque ya tiene un código de ética presentado por nosotros, por Madera de Guerrero. Le va a llegar uno del Ejecutivo. Tendrá que decidir si el de nosotros no puede ser tratado por la Asamblea, el del presidente tampoco. Y si el del presidente puede ser tratado por la Asamblea, el nuestro también. Y vamos a tratar ahora sí todos los temas, no a sancionar solo al legislador porque lo insulta al presidente. Eso no es causal de destitución, finalmente es un problema entre el presidente y el legislador. El legislador que traiciona a los votantes, a los ciudadanos, a los ecuatorianos, por ejemplo, liberando a delincuentes peligrosísimos que reinciden nuevamente y les quitan sus vidas y sus bienes. Esos deberían ser sancionados y echados de la Asamblea Nacional. Pero yo creo que la estrategia es otra. La estrategia es que Alianza País se niegue a aprobar un código de ética para ver si lo unen al proceso electoral y vayan a las elecciones de asambleístas con una consulta que diga, por ejemplo, quiere que se sancionen a los asambleístas que cometen actos de corrupción. Todos decimos que sí. Entonces la unen, como es promovida por Alianza País, por el presidente de la República, la une a la elección de asambleístas de su lista. Por eso es que nosotros la hemos presentado a la Asamblea. Si no la aprueban en la Asamblea, un baño de verdad, una autodepuración, que se vayan los corruptos de la Asamblea. Entonces, esto era una trampa. Y lo que propuso el presidente está en contubernio entonces con Alianza País en la Asamblea, que por primera vez dicen que no están de acuerdo con el presidente. ¿No le parece sospechoso eso? Claro, o sea, porque incluso en el Congresillo se rechazó esto del Código de Ética cuando dictaron la Ley Orgánica de la Función Legislativa
Y ahora lo que habría es esta movida para decir, dictemos un código de ética, ellos mismos hacen que no se apruebe para que él haga la consulta, pero en la consulta tampoco se puede consultar un código. No, tiene completo. que consultar una pregunta, como consultó el tema de la ley de comunicación. Pero, ¿por qué una consulta? Si aquí están votos y no solamente es Madera, pero se han pronunciado varios movimientos y partidos políticos en la Asamblea de hoy, de todos dicen bienvenido un código de ética. No me ha de decir ahora que justamente Alianza País es el que no quiere que haya un baño de depuración. El código de ética se terminará en las próximas elecciones. Tenemos para aprobar este código de ética. Ya fue ingresado. Pero las elecciones son en 5 meses. La pelota está en manos, sí. Las elecciones son en 5 meses. Y la Asamblea tiene el tiempo necesario para aprobar inmediatamente un código de ética. Si no lo hace, el país entero sabrá que esto era sencillamente una trampa. Que no quieren librarse o que no quieren dejar de cometer hechos de corrupción respecto de comprar asambleístas de otros bloques que tramitan luego partidas presupuestarias que está impedido por la Constitución y que dentro de esos contratitos se van llevando el 20% en sus respectivas comunidades, provincias o municipios del país. Eso es lo que quiere evitar Alianza País. Así es que vamos a ver, la pelotita está en sus manos, ya presentamos el código de ética, vamos a una limpieza total y que la ola nos arrase a todos. Que así sea. Asambleísta, gracias por su participación en A Contacto usted Diario. con la invitación. Estefi. 7:56 tras la pausa.